Ahí estamos. Amén. Entonces vamos hoy día con la enseñanza Camino a Shavuot, segunda parte, ¿cierto? Camino a Pentecostés. Ya esta es la segunda enseñanza, la segunda parte ahora de lo que es Shavuot, Pentecostés en el nuevo pacto. La semana anterior vimos, o la primera parte, todo lo que fue el fundamento ya de Shavuot en el antiguo pacto, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, y cómo se establece, ¿cierto?, como un estatuto perpetuo para nosotros. Amén. Así que ahora vamos a ver cómo se manifiesta Shavuot, Pentecostés, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, qué significa y cómo esto se relaciona con el Antiguo. Amén. Entonces vamos a ver allí que el antiguo pacto, ¿cierto?, que se firmó en el monte Sinaí, ya aprendimos que fue también con derramamiento de sangre. Hubo sangre de carneros, de corderos, hubo sacrificios, ¿cierto? Porque todo pacto se tiene que sellar con sangre. Amén. Y ahora vamos a ver cómo se sella el Shavuot o Pentecostés del nuevo pacto, ya no con la sangre de carneros, de corderos, de becerros, sino que con la sangre de Yeshua, con la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz. Entonces vamos a ver ahí Mateo 26, del 26 al 28. Dice así, esto es está en el contexto de la última cena, ¿cierto? La cena anterior a Pesaj, ¿ya? O Pascua, y dice así, y mientras comían, tomó Yeshua pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Entonces acá vemos que el nuevo pacto se renueva en Pesaj. Hay derramamiento, ¿cierto? El día siguiente, esa misma noche, es arrestado Jesús, es llevado, ¿cierto? Es juzgado, es llevado a juicio ante Pilato y todo el proceso que conocemos, y es crucificado el día 14 del mes primero, como lo decía la Escritura, a la misma hora que era el sacrificio de los corderos de Pesaj. Él es nuestro cordero de Pesaj, Él es el sacrificio, la sangre derramada para renovar el pacto con nosotros, amén, para redimir nuestros pecados. Y esa es la sangre ahora de este nuevo pacto, amén. También vemos allí en Hechos, capítulo 1, versículo 3, lo que Jesús les dice a sus discípulos, ¿ya? Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Después de la muerte y resurrección de Jesús, él se presenta a los discípulos y comparte con ellos 40 días. Amén. 40 días está con ellos. Y tenemos que considerar que el día 50, ¿cierto? Según la cuenta del Homer, la cuenta, ¿cierto?, de la gavilla, se cumple el tiempo para celebrar Pentecostés. Él está hasta el día 40 con ellos y les dice, esperen, faltan todavía, faltan 10 días. Esperen en Jerusalén porque les enviaré la promesa del Padre. Amén. ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa del Padre? Juan 14:15, Él en la cena les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces esta es la promesa que le hace antes de morir, la promesa que le da allí en la cena. Él comparte mucha palabra, les ministra en esa cena a los discípulos.
y les habla de que les va a dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es puesto en cualquier persona, es puesto en aquellos que guardan sus mandamientos. Por eso le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esa es la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Vamos a ver que también en Juan 14, versículo 20, continúa diciendo, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, ¿eh? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué potente lo que está diciendo Yeshua. Dice, haremos morada con él. Él no habita en templos hechos de manos, de hombre. Él habita en el templo que él diseñó en nuestra vida. Él estaba diciendo, haremos morada contigo, pondremos nuestro espíritu, el espíritu del Padre, el espíritu de santidad, el espíritu de verdad va a ser puesto en vuestros corazones. Amén. Porque hasta ahora solamente ustedes han tratado de guardar mis mandamientos en sus fuerzas, y en sus fuerzas no pueden. ¿Por qué? Porque si tú quebrantas un mandamiento, estás bajo pecado, estás bajo condenación, pero yo pondré mi espíritu porque Él os guiará toda verdad. El espíritu de libertad también habla, que Él nos viene a dar. Entonces, Él aquí está preparando a los discípulos para que permanezcan fieles, para que permanezcan en obediencia, para que el Espíritu pueda morar en ellos. En Juan 14, 24 también dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho todas estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Hoy día no debemos tener temor. A veces nos sentimos que estamos solos. A veces vemos situaciones que no sabemos dónde Dios nos está llevando, pero hermanos, tenemos una garantía, tenemos una promesa, tenemos el Espíritu Santo. Él nos guía y es por eso que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, para que realmente nos guíe. ¿Cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo? Guardándonos precisamente en la verdad, guardándonos, examinando nuestro corazón, nuestra vida, para permanecer en amor al Padre, porque Él no coloca su espíritu en cualquier persona, Él no la va a colocar en alguien del mundo, sino que la va a colocar en un corazón que le busca, que le ama y que guarda sus mandamientos. Amén. Él nos va a guiar a toda verdad. Cuando el Señor le dice a los discípulos que esperen allí, y ellos reciben, ¿cierto?, el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1, versículo 5, le preguntan esto al Señor. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Amén. Jesús después le dice, pero tanto tiempo he estado con ustedes y no me habéis visto. El que a mí me ha visto al Padre. Amén. Porque el Padre y yo uno somos. Amén. Entonces, ¿qué es la restauración del reino? ¿Qué significa que el reino sea restaurado? Y creo que ahí faltó un versículo, ¿ya? Porque ellos le preguntan, no sé si me puedes ayudar ahí a buscar el versículo, porque los discípulos le preguntan, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Ese era el versículo que tenía que aparecer allí. Amén, ahí lo vamos a buscar y lo vamos a colocar.
Eh, Ellos le preguntan, Señor, ¿y cuándo restaurarás el reino? Y él les dice, a ustedes no les compete conocer los tiempos y las sazones, ¿ya? Así que porque el Padre tiene establecidos estos tiempos para restaurar el reino. Ese es el versículo, después lo vamos a buscar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la restauración del reino? Recuerden que Jesús declaró, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerden que Jesús, Yeshua, es de la tribu de Judá, es el león de Judá, amén. Él es linaje de Judá, amén. Y por lo tanto, él viene a los suyos, dice, mas los suyos no le recibieron, y dice que tengo otras ovejas que son de otro redil, ovejas que están lejos, que él las va a traer para que sean un solo redil con un solo pastor. Entonces él está hablando de restaurar, como les compartí la semana pasada, las dos casas, ya el reino dividido, la casa de Israel, ya, y la casa de Judá. La casa de Judá, los judíos que actualmente están, ¿cierto?, allí en Israel, en Jerusalén, y también la casa de Israel, la casa de Efraín, que está dispersa, donde están todas las demás tribus, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la tribu de Aser, la tribu de Neftalí, la tribu de Isaacar, la tribu de Dan. Todas esas tribus están perdidas, están esparcidas, han perdido su identidad, están por todas las naciones. Y es el reino lo que él viene a restaurar. Amén. Entonces el reino es las 12 tribus de Israel, la casa de Israel, la casa de Judá. Aquí el apóstol Pablo en Hechos 26, mire lo que declara, dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, recuerda la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Él estaba en un juicio, ¿cierto?, en ese momento, y él estaba haciendo su declaración. Entonces, el apóstol Pablo está hablando porque él entiende claramente toda la profecía. Él entiende toda la historia de lo que sucedió, ¿cierto? Todo lo que está registrado en el Antiguo Testamento, y él está esperando la restauración de su pueblo. Amén. Y recuerde, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. Por la fe, recuerde, por la fe usted se hace parte de ese pueblo, por la fe en el Mesías, por la fe en Jesús, en Yeshua, en esa sangre derramada, el pacto se renueva. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en Shavuot. Se está renovando el pacto para que podamos todos entrar por medio de la fe a la promesa de Abraham, a la descendencia de Jacob, de su pueblo escogido, Israel. Recuerde que Israel significa el que pelea junto a Dios, ¿ya? Y vence, y es vencedor. Amén. Recuerde el mensaje a las 7 iglesias. Hay 7, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Ese es el pueblo escogido. Usted y yo somos ese pueblo. Si usted está escuchando este mensaje ahora, es porque usted ha sido llamado y escogido por el Padre. Amén. Dice, los dos, esta es la profecía, los dos serán un solo reino. Hoy día las casas están divididas, están separadas, están tan distanciadas, ¿cierto? Por un lado tenemos los judíos, ¿cierto? La casa de Judá, donde ellos celosos de la Torá, incluso han creado tantos mandamientos para proteger la Torá o la ley de Dios, pero no reconocen al Mesías, no reconocen a Jesús, a Yeshua como el Mesías. Y por otro lado tenemos, ¿cierto?, la iglesia cristiana en general, que tiene al Mesías, que tiene a Jesús, a que ama al Señor, pero muchas no reconocen los mandamientos, no reconocen la ley de Dios. Entonces el Padre está unificando eso como uno solo, y ese es el proceso de restauración, sacando por un lado mandamientos de hombres, limpiando, ¿cierto?, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, y el Mesías, ¿cierto?, que finalmente el Mesías, Jesús, Jesucristo, es la palabra viva. Recuerden, Él es el Logos, y el Logos no solamente es palabra, sino es la palabra viviente. Por eso también podemos decir que Jesús
fue la palabra hecha carne, la Torá hecha carne, la instrucción de Dios en todo su esplendor hecha vida, mostrándose a los hombres. Amén. Entonces, qué importante es extender ese concepto. Amén. Dice Ezequiel 37, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Quién es ese rey? ¿Quién es ese rey? Yeshua, Jesús es el rey que va a unir a su pueblo, a sus dos casas. Amén. Que Él está restaurando en este tiempo. Qué hermoso lo que Dios está haciendo. El propósito del Mesías, ¿cierto? Es ser el rey. Mire, el rey de reyes y señor de señores sobre la casa de Jacob, la casa de Israel. Lucas 1, 32 y 33 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Yo no sé si usted está allí levantando su mano diciendo, yo voy a estar ahí, yo soy de la promesa, Él es mi rey, Él va a estar sobre mi vida, porque Él ha puesto en mi corazón ahora, por el Espíritu Santo, su palabra, sus mandamientos, para ser obediente a Él. Mire, Amén. Él nos deja un mandato, ¿cierto? Nos deja un mandato, pero antes de esto, Él los capacita, los llena y dice, les da esta promesa. Dice, en Hechos 1:8, todo lo conocemos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ve cómo él comienza a dar una instrucción de expansión. Hay que extender el reino en Jerusalén primeramente, donde estaban, ¿cierto?, principalmente todos los judíos. En Judá, también donde se encuentran viviendo judíos, algunos benjamitas, recuerden que el apóstol Pablo era la tribu de Benjamín, y algunos levitas, ¿cierto?, que forman la casa de Judá. Pero luego también los extiende a Samaria. Samaria o los samaritanos eran aquellos israelitas descendientes de las tribus, pero que se habían alejado del pacto, se mezclaron, se paganizaron y ya no guardaban la ley, no guardaban los mandamientos de Dios, se habían olvidado de la Torá de Dios. A esos también fueron enviados, ¿cierto?, a través del poder del Espíritu Santo para llevar el evangelio del reino, la restauración, y hasta lo último de la tierra. Nosotros literalmente, hermanos, estamos en lo último de la tierra. Chile se considera como lo último de la tierra. Amén. Y estamos, ¿cierto?, los gentiles, los extranjeros, aquellos que hemos escuchado el llamado, ¿cierto?, de ser pescadores de hombres. Amén. Entonces el evangelio, ¿cierto?, es como una red que se extiende, y los hombres que ha usado para predicar la palabra son pescadores de hombres. Entonces vemos cómo esto se extiende a toda la tierra. Por eso qué importante estar lleno del Espíritu Santo. También declara la palabra, ¿cierto?, en el apóstol Pablo en Romanos 1, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. O sea, al judío y al gentil. Amén. Y gentil es una palabra para extranjeros, pero también es una palabra que significa aquellos que están fuera de pacto. Amén. Y eso también involucraba a todos los expatriados, ¿cierto? A todos los que estaban dispersos y se habían olvidado que incluso que eran pueblo del Señor. Amén. Entonces el Evangelio se extiende a todos. Entonces, en este contexto, llega el día 50, llega Pentecostés. Amén. Y creo que está mal la cita, ya, no es Apocalipsis 19, ya lo vamos a corregir. Dice, cuando llegó
Esto debe ser en Hechos, hermanos, ¿ya? Hechos 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Miren lo que sucede en Pentecostés, en Shavuot. Ese día 50 estaban unánimes juntos. Recuerde que era una fiesta, ¿cierto?, declarada por el Padre, donde venían de todo lugar a Jerusalén, se juntaba mucha gente, muchos extranjeros, gente de distintos lugares, que venía de distintos países, que venía a entregar ofrenda a Jerusalén, ya, porque Jerusalén era el centro de todo. Y por lo tanto, el Espíritu Santo se derrama y trae lenguas. ¿Para qué? Para idiomas, ¿cierto? Para hablarles a todos los que estaban en ese momento, todos los que se habían congregado, a las gentes en su propio idioma, les comenzaron a predicar el Evangelio. Amén. Ahora sí, Apocalipsis 19. Amén. Vemos entonces que dice acá, gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Entonces, recuerde que todo esto se trata de preparar a la novia. Amén. El Espíritu Santo viene a preparar a la novia, viene a preparar a la iglesia, viene a preparar a su pueblo, ya para que podamos recibir al Cordero. Una novia no puede estar sucia, no puede estar manchada, tiene que estar preparada. Y es por eso que el Espíritu de Santidad nos ayuda a nosotros a limpiarnos y a estar constantemente alineados al propósito de Dios, a los mandamientos de Él. En ese momento, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? Se levanta Pedro, se levanta el apóstol Pedro y comienza a predicar el Evangelio del Reino. Miren lo que ocurre, Hechos 2, 14 y versículo 22. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y ahí comienza el apóstol Pedro a predicarles, a predicar el Evangelio, ¿cierto? Todos conocemos esa gran predicación, esa gran cosecha de almas, de convertidos. Amén. ¿Qué pasó después de este discurso, de esta predicación de Pedro? Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, de Jesús, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y aquí se convierten los 3000. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Amén. Se viene el bautismo. Tenemos que bautizarnos porque el bautismo es la señal de arrepentimiento. Amén. Y esto, hermano, no debe ser algo, el bautismo no es algo histórico, no es algo que usted a lo mejor hizo hace 5, hace 10, hace 20, hace 30 años. Hermanos, usted debe bautizarse. Hay procesos de arrepentimiento constante en nuestra vida y estamos llamados a bautizarnos porque el bautismo es decir, yo muero.
muero otra vez, estoy muerto en Cristo, estoy muerto en Él, y resucito y me levanto una nueva vida, un nuevo tiempo. Entonces, si es necesario, hermanos, bautizarse de nuevo, hay que bautizarse. Y como dice el apóstol Pedro, bautícese cada uno en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén, para el perdón de los pecados. Amén. El sello del nuevo pacto, ¿ya? El Espíritu Santo viene a sellar el nuevo pacto, el pacto renovado, el pacto que se quebró, que se quebrantó en el Antiguo Testamento, ¿ya? Porque ellos, dice el Señor, invalidaron mi pacto porque se alejaron. Amén. Dice Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. El sello del nuevo pacto es el Espíritu Santo. Dice en Efesios 1, aquí el apóstol Pablo dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Necesitamos el Espíritu Santo. Con Él tenemos el sello, la garantía de nuestra herencia, de nuestra salvación. El hablar en lenguas, hermanos, es un don que trajo el Espíritu Santo precisamente en ese momento para que la palabra fuese predicada a todas las naciones. Amén. Les hablaron en sus propios idiomas, les hablaron en sus propias lenguas. Allí se repartieron idiomas para que oyesen todo el mensaje de las maravillas de Elohim a las naciones. A diferencia, miren hermanos, a diferencia de lo que pasó en Babel, que las lenguas fueron para separar las naciones, aquí el don de lenguas del Espíritu Santo viene para unir a las naciones, ¿cierto? De todo lugar con el mensaje del Evangelio del Reino. Amén, qué importante el Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, miren, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Miren, hermanos, esta era una convocatoria, esta era la segunda fiesta que se convocaba en Jerusalén. Amén, de las 7 fiestas o de los 7 convocatorias, 3 son fiestas que se reunían en Jerusalén, y Shavuot, Pentecostés, era una de esas fiestas importantes donde se juntaban de todas las naciones. Ese era el momento que el Padre había designado para esparcir, ¿cierto?, la palabra, el evangelio del reino de restauración a todas las naciones. Amén. Resumen, vamos a ver. Vamos a ver entonces acá una comparativa. Vamos a ver un cuadro que va a comparar el Pentecostés o Shavuot del antiguo pacto y el del nuevo pacto. ¿Cierto? Ambos en el día 50, conforme a su precepto establecido. Amén. Dice en el antiguo pacto, ¿qué pasó? La presencia de Yahweh apareció con truenos y relámpagos. ¿Ya? ¿Cómo se manifestó en Pentecostés?
la presencia del Espíritu Santo aparece con estruendo, con viento y con ruido. Amén. Mire la similitud. También en el monte Sinaí se ve fuego. Amén. ¿Y qué es lo que ocurre en Pentecostés del Nuevo Pacto? El fuego del Espíritu Santo, que era como llama sobre sus cabezas. Amén. En el Antiguo Pacto los mandamientos fueron escritos en piedra. Amén. En el Nuevo Pacto los mandamientos son escritos en vuestra mente y en nuestro corazón. Recuerde la profecía que vimos la clase anterior. 3000, no, perdón, estos mandamientos en el Antiguo Pacto fueron escritos por el dedo de Elohim, por el dedo de Dios, ¿cierto? En la piedra. Pero en el Nuevo Pacto, en el Pentecostés, son escritos por el Espíritu Santo en nuestros corazones. En el Antiguo Pacto, ¿se acuerda? El becerro de oro, estaban en el monte, el becerro de oro, 3000 murieron. Dice la palabra, dice él, que fueron borrados del libro de la vida. Pero en Pentecostés del Nuevo Pacto, 3000 se convirtieron, vivieron y fueron inscritos en el libro de la vida. En el Antiguo se entrega la letra de la Torá, la letra, ¿cierto?, de la escritura de sus mandamientos. Pero en el Nuevo Pacto se entrega el espíritu de la Torá, el espíritu de sus mandamientos. Por eso dice, la letra mata, ¿ya? La letra sola mata. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento de la ley es pecado y trae muerte. Pero el espíritu, que hace, vivifica lo que antes era muerte, hoy es vida. Amén. Por eso Él pone su espíritu en nosotros para que por Él nos pueda guiar siempre a su verdad. En el antiguo Shavuot se manifestó la muerte y el pecado. Amén. Pero en el nuevo se manifiesta la vida y la santidad. Y el del antiguo pacto fue en el monte Sinaí, más el del nuevo pacto en el monte de Sión. Entonces, qué hermosa esta comparación, cómo la vemos, cómo ocurre la similitud de lo precioso que Él hace, de los diseños perfectos del Padre. Finalmente, recordando un poquitito, la celebración de la fiesta de Shavuot en el antiguo pacto, ¿cierto? Era la fiesta de la cosecha, la fiesta de los primeros frutos, también llamada, había nuevo grano, ¿cierto? Se entregaba parte de la cosecha, se hacían 2 panes cocidos con levadura, se presentaban 7 corderos, un becerro de la vacada, 2 carneros, todo esto para ofrendas y sacrificios, ofrendas, libaciones, ofrendas encendidas. Había todo una ceremonia, ¿cierto?, de celebración, de ofrendas a Dios. ¿Qué es lo que hacemos ahora si nosotros no estamos en el antiguo pacto, ¿cierto? No hay un templo, no hay sacerdotes, ya hoy día, ¿qué es lo que hacemos? Esto lo llevamos a lo espiritual. Deuteronomio 16 establecía que 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, que era la primera fiesta, en la fiesta solemne de las semanas, o Shavuot, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, que es Sukkot. Esas eran las 3 fiestas que se tenían que convocar, ¿cierto? Y presentarse con ofrenda. Dice, y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Entonces, hermano, en esta fiesta, en este día especial que el Padre tiene establecido para nosotros, debemos presentarnos con ofrenda. Ahora, ¿qué ofrenda? No vamos a hacer un sacrificio, no vamos a presentarnos con ofrendas encendidas, ¿cierto? Como se hacía en el Antiguo Pacto. Esto es lo que espiritualmente podemos hacer. En primer lugar, presentarnos como ofrenda viva, ¿cierto? El apóstol lo dice allí, en Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis como sacrificio, como ofrenda viva, grata a Dios, que es vuestro culto racional. También presentar nuestro fruto espiritual, el fruto del Espíritu Santo, amén, lo conocemos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. También con ofrenda de santidad. Hay algo que tuvieron que hacer, recuerden en el Antiguo Testamento, ahí en Éxodo, 3 días antes de que el Padre, ¿cierto?, se derramara en el monte Sinaí, le dijo, santifíquense, santifíquense, ¿ya?
Prepárense para este momento especial. Los discípulos también, Jesús les dijo, prepárense, esperen aquí, guarden mis mandamientos, ya que yo les enviaré el Consolador. Entonces hay una preparación que tenemos que hacer días antes. Podemos hacer ayuno, podemos hacer tiempos de oración, podemos revisar nuestra vida, santificarnos. Amén. Es una preparación de nuestra vida. También, ¿qué se puede hacer, hermanos? Y a lo mejor lo vamos a hacer en el próximo Chabot, presentar nuestras ofrendas de ganancia de almas, presentar nuevos convertidos al Señor. Ya el fruto también de la predicación. También presentamos oración, y aquí, ¿por qué esta fiesta se colocan dos panes con levadura? Recuerde que Pesaj es panes sin levadura, pero esta fiesta es panes con levadura, porque estos dos panes, ¿qué representan, hermanos? Dos panes representan las dos casas, amén, la restauración, por eso es con levadura, porque no representan a Cristo, que es sin pecado, panes sin levadura, sino que las dos casas que tienen que ser restauradas, la casa de Israel, la casa de Judá, amén, tienen que ser presentadas también en oración para su restauración. Y ofrenda también podemos presentar para extender el reino de Dios. Amén. Eso es algo de lo que podemos hacer hoy, de lo que podemos hacer en este día especial. Amén. Esto lo voy a saltar y quiero que también consideremos esto para que preparemos nuestro corazón. Ya el candelabro, la menorá, ¿cierto? Que la puse de ladito ahí para poder resaltar, ¿cierto? Los espíritus de Dios eh, que él menciona. Recuerde, este es el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, que es el que necesitamos, hermanos. Chabot es una fiesta para que nos preparemos para recibir el Espíritu Santo, para que él encienda nuestro corazón. Amén. Porque todo aquel que pide, recibe. Amén. Él dice, mire, si vuestros padres siendo malos, ¿cierto? Dan buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Amén. Tenemos que anhelar el Espíritu Santo, anhelar los dones, no podemos movernos en la carne o en la humanidad. Espíritu de conocimiento, miren lo que puede derramar, el espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de Dios, el espíritu de entendimiento, el espíritu de poder y el espíritu de temor de Dios. El Espíritu Santo va a derramar, si usted lo anhela, Él va a llenar su vida, lo necesitamos. Ese es el Chabot, ese es el Pentecostés de este tiempo. Preséntese como ofrenda, como templo, amén, como templo santo, como tabernáculo viviente para Él, para que Él ponga su espíritu en nosotros. Amén. Así que estemos preparándonos de todo corazón. Vamos a estar ahí dando también un programa que vamos a estar haciendo. Preparémonos, estemos expectantes, anhele, anhele ser lleno del Espíritu Santo en este Shavuot, en este Pentecostés que viene. Amén. Hasta ahí voy a dejar la enseñanza.